En medio de tanta polémica, Carlos Echepar estuvo conversando con Gustavo Idígoras, presidente de Ciara SEC. Entre otras cuestiones, la polémica también surge por lo del fideicomiso que se desarrolló a partir de las cerealeras por el tema aceites, ¿no? En tanto y en cuanto se sigue mencionando todo lo que está pasando alrededor de este nuevo conflicto que desata el propio Ejecutivo con sus declaraciones que derivó en el anuncio de ayer, bueno, de convocar a la mesa de enlace, por lo menos para dialogar, cosa que no es poco. En este contexto de pelea constante, daría la impresión, ¿no? Como herramienta para justificar determinado tipo de falencias en la gestión. Carlos Echepare charlando con Gustavo Idígoras, lo compartimos aquí en la mañana de Mercado Visión. Compartiendo esta noche de Canal Rural Noticias y como corresponde, ustedes conocen todo el tiempo mi posición respecto a algunas actitudes, sobre todo de la industria aceitera, por eso me parece que hoy más que nunca corresponde escuchar al presidente de Ciara, de la industria aceitera y del Centro de Exportadores, a Gustavo Idígoras, que por fin nos va a atender. Me imagino que tiene cosas para aclarar y decirle. Gustavo, contame cuál es la real situación de Ciara respecto del tema del fideicomiso que firmó con el Gobierno Nacional. Bueno, gracias Carlos por la invitación. Como vos sabés, siempre a disposición del Canal Rural. Habitualmente converso con los periodistas que están acá cotidianamente para brindarles la información. Y en este caso también me parece oportuno conversar con vos vinculado al fideicomiso. Efectivamente, el Gobierno Nacional nos convocó el 30 de diciembre del año pasado, un par de horas después que salíamos de un enorme conflicto de paritarias, a conversar para trabajar la salida de precios máximos. Tuvimos un 2020 muy negativo en materia de mercado interno, en términos de precios. Tuvimos un incremento considerable de los precios de los aceites, como vos conocés, particularmente el girasol, cercano al 100%, un traslado de precios al consumidor del 9%, con lo cual un saldo negativo muy grande para la industria de abastecimiento. El gobierno planteó que quería trabajar en una constitución de un fideicomiso que ponía sobre la mesa restricciones de exportación para el complejo oleaginoso. Le planteamos y además comunicamos a todos los interesados en ese momento de la cadena de valor estos objetivos del gobierno y logramos tener un acta de trabajo de 30 días que finalizó a fines de enero para buscar el mejor mecanismo posible en el marco de precios reprimidos, que es lo que hoy tenemos en el mercado interno. Y ese mecanismo ha surgido, ha salido por resolución, lo cual lo mandata la constitución del fideicomiso, implica que todos los exportadores del complejo oleaginoso de soja y girasol tengan que ser parte como aportante del fideicomiso, que los abastecedores, que son algunas empresas socias de Ciara, puedan mantener precios subsidiados en el mercado interno hasta el 31 de enero del 2022, sobre la base de un mecanismo, que es un mecanismo de compensación mensual, teniendo en cuenta la participación de exportaciones en base a las declaraciones juradas de venta al exterior de cada uno de los exportadores, y un mecanismo de confirmación de las entregas efectivas realizadas por los abastecedores al precio establecido por la Secretaría de Comercio, que ha sido resultado de este intercambio mensualmente hasta llegar al 31 de enero del 2022. A ver, lo que me estás contando es que ustedes están dentro del régimen de precios controlados, igual que la industria molinera, es decir, el mismo fenómeno que me cuenta Cifarelli, y que a partir de allí no pudieron ajustar los precios de los aceites durante el año pasado, que los estuvieron prácticamente congelados, y que para solucionar esta situación armaron el fideicomiso, que es similar a lo que había en la etapa anterior del kirchnerismo, ¿no? Hay distintas diferencias sobre el tema. El fideicomiso anterior congeló precios y generó muchísimos desvíos y distorsiones. Recordarás que hubo comercializaciones con nuevos operadores fantasmas que aparecían en el mercado, contrabandos a los países limítrofes, porque el precio del aceite en Argentina era tan absurdo que convenía llevarlo a países limítrofes, y así con otras prácticas. Esto ahora se ha logrado, después de una muy dura conversación con el gobierno, establecer una forma de actualización mensual que permita
una corrección de precios, por supuesto muy por debajo del precio que debería tener teniendo en cuenta el precio internacional. Y esa diferencia es la que asume la industria hasta 190 millones de dólares anuales y 29 millones de litros mensuales, que es aproximadamente el 75% del consumo nacional de las marcas de primera línea. Ahora, esos 190 millones de dólares anuales que vos me decís que asume la industria, ¿vos me asegurás que no se lo van a descontar a los productores? La industria ha tenido un 2020 donde ha absorbido toda la diferencia de precios de una manera considerable, como te acabo de decir, y por lo tanto el 2021 va a estar vinculado con el flujo de venta de parte del productor. Nosotros necesitamos de manera imprescindible que haya un flujo activo, dinámico, confiable de parte de los productores. Como vos sabés, y te lo digo siempre cada vez que conversamos, nos interesa agrandar la torta, no achicarla. Bajar precios en Argentina es reducir superficie de producción, y lo primero que tenemos que lograr es tener productores contentos con la industria exportadora. Y la industria exportadora tiene que cumplir programa de exportación. Una capacidad ociosa importante en la Argentina, en 50%, también te obliga a tener precios extremadamente atractivos para los productores. Así que por eso es que tuvimos un enorme debate, tal vez inimaginable, a puertas afuera, entre exportadores y abastecedores. Ese debate, de hecho, sigue en el seno de Seara cotidianamente, de manera virtual, por supuesto, para lograr el mejor acuerdo, pero para ser garantes de que vamos a respetar competencia, de que vamos a respetar abastecimiento de precios subsidiados, pero también capacidad exportadora y llegar con el mejor precio posible a los productores. Te lo pregunto de otra manera. Los 190 millones de dólares que Seara se compromete a abastecer ese fideicomiso, ¿van al costo de Seara? ¿Al costo de la industria? Los 190 van al costo de la industria, sobre todo al costo de los exportadores, que son los que tienen que absorber de manera más importante. También los abastecedores, porque hay empresas que por supuesto todos compran soja, girasol y o productos derivados para su transformación posterior. Por eso ha sido un acuerdo abarcativo de todos los socios de Seara. Muchas de las empresas que están en Argentina, exportadoras de poroto de soja, por ejemplo, que no tienen actividad alguna en el mercado interno, han participado de manera activa, porque todos entendimos que estamos en una situación de mucha inestabilidad, una crisis económica muy profunda. La verdad que la pandemia y todas las medidas que se han tomado han deprimido enormemente la condición de calidad de vida en la Argentina. La inflación es un grave problema, no está causada por los alimentos. Los alimentos son la consecuencia de un proceso inflacionario causado por otras variables macroeconómicas, que lo venimos diciendo y que hoy justamente en la mesa del trigo lo ratificamos, pero tenemos que todos asumir un compromiso y buscar mecanismos de trabajo, y entendemos que la cadena de valor en su conjunto está muy abierta en buscar mecanismos que no generen distorsión. Por eso te decía, al formar parte del costo de la industria aceitera, evidentemente lo van a retraer al precio. La industria tiene que buscar distintos mecanismos. Puede haber mecanismos que estén vinculados con el precio y puede haber mecanismos donde se absorban esos costos teniendo en cuenta los flujos de materia prima para ser procesada y exportada. No te olvides, Carlos, que la Argentina hoy tiene una industria oleaginosa con una enorme capacidad ociosa, con un programa de exportación muy activo que impide o que permite la gran competencia entre todos los compradores. Por eso me parece que hoy los productores tienen muchísimas salvaguardias para no ver deterioradas sus condiciones de precios. Bueno, ustedes tienen el régimen de importación temporaria también que lo utilizan. El régimen de importación temporaria es un elemento muy importante de una política nacional de industrialización. Te diría que creo una de las pocas políticas de industrialización que tiene la Argentina, que permite traer materia prima, procesar con trabajo argentino y exportar al mundo productos elaborados. De todos modos, el año pasado, que fue récord, y fue cerca del 10% del total que hubo en Argentina. Así que es siempre un complemento, pero nunca es un sustituto. Decime una cosa, ¿en algún momento ustedes creyeron o creen que el gobierno, por ejemplo, puede limitar las exportaciones de soja? Bueno, esta es una muy buena pregunta, Carlos. Uno de los temas que hemos conversado y que el gobierno ha asumido un compromiso en este sentido es que hasta el 31 de enero de 2022 las condiciones de exportación del complejo oleaginoso en Argentina se mantengan sin cambios. Es decir, que no hay ningún riesgo de que toquen la soja ni el girasol, ni los derivados. Este es el compromiso que asumió el gobierno. El gobierno puso sobre la mesa el día 30 de diciembre, cuando nos convocó,
que tenía en su poder, como lo acaba de decir lamentablemente el presidente, la posibilidad de subir retenciones, de cerrar registros, etc. Si te recordás, ese día lamentablemente nos enteramos en el mediodía que nos cerraban el registro de maíz. Bueno, todas estas condiciones se las pusieron sobre la mesa el 30 de diciembre. Cuando se desenvolvieron las conversaciones en enero, quedó claro que el gobierno condicionaba el fideicomiso a no tener medidas restrictivas en ninguno de sus términos, ni cuantitativos ni en materia de impuestos en el complejo oleaginoso en nuestro país. ¿Vos estás seguro de que eso va a pasar igual en trigo y en maíz? Yo creo que cada sector tiene que ir buscando su receta. Nosotros somos participantes muy activos de la Mesa Nacional de Maíz y la Mesa Nacional de Trigo. De hecho, la promovimos apenas surgió el problema, ese mismo 30 de diciembre fue una propuesta nuestra de crear ambas mesas porque veíamos una realidad que la estábamos sufriendo nosotros en materia de aceite y consumo interno y nos parecía el mejor mecanismo. Me parece que cada sector tiene que promover su propia respuesta. Te doy un comentario de lo sucedido hoy, que ahora va a salir el acta pública de la mesa de trigo. Quedó claro que todos trabajamos en materia de volumen para brindar las garantías, o si querés, de aseguramiento vinculada, no garantía, pero aseguramiento vinculados con el abastecimiento en volumen del mercado interno. Eso es muy importante para que no falte trigo en Argentina. Como cadena de valor, las tres entidades también ratificaron lo mismo. Pero en segundo lugar quedó claro que la industria de la molinería, la industria de fideos, en Argentina no quiere un mecanismo de compensación y no le interesa un mecanismo de compensación, sí le interesa un mecanismo de actualización de precios en el mecanismo de precios máximos o similar. Con lo cual, eso me parece que cada sector tiene que buscar su propia receta. Dadas las condiciones hoy, vos sos consciente que trigo ya prácticamente no se puede exportar más de lo que está registrado. Bueno, hoy tenemos un registro de 9 millones de toneladas. Vamos a ver cómo evoluciona. La mesa ha llegado a una conclusión de que 10 millones de toneladas es un valor indicativo muy razonable, que permitiría un flujo exportador y por otro lado un abastecimiento interno. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Por suerte la mesa no es un hecho autónomo y espontáneo, sino que nos reunimos todas las semanas, analizamos la situación todas las semanas, hablamos con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Productivo todos los días, no solamente en mi persona, sino todos los demás, las entidades, las bolsas, la industria de la molinería, etc. Por eso me parece que tenemos que quedarnos tranquilos de que si se mantiene el diálogo y no se rompe con alguna amenaza, vamos a lograr nuestros objetivos. Sí, pero el tema es que en ese diálogo no participan los productores, ¿o sí? En ese diálogo participan los productores. Hoy en la mesa estuvo CRA, estuvo Federación Agraria y estuvo Coninagro, están en todas las mesas de trabajo y participan de manera activa. De hecho, Carlos Sacchettoni hizo una propuesta que hemos trasladado que tiene que ver con la desgravación del IVA justamente para la tarjeta alimentar, que era algo que habíamos consensuado en el Consejo Agroindustrial en su momento, que lo habíamos propuesto, que no funcionó, pero que ahora lo hemos levantado. Coninagro hizo una serie de planteos, CRA también. Hay una activa participación, seguimiento, monitoreo y decisión consensuada. Todas las actas que surgen de ambas mesas tienen el consenso de todos los actores. Pero en el tema del fideicomiso aceitero, ahí no participaron. En el fideicomiso aceitero no hubo mesa de trabajo alguna. En ese sentido, hubo una convocatoria vinculada con los 10 meses de trabajo y de precios máximos que tuvimos, donde no hubo traslado alguno. Tampoco trasladamos a nadie esos costos que hemos asumido el año pasado, que son multimillonarios. Bueno, se lo descontaron a los productores, pero déjalo así. Otro día lo seguimos discutiendo. Decime una cosa para completar hoy. Los paros. Ustedes tuvieron un paro muy difícil durante diciembre. Después vino el paro de comercialización del campo, después vinieron otros paros de otros sindicatos, ahora tenemos el paro de los camioneros. Todo esto recorta bastante el manejo de divisas que ingresa al país porque ustedes no pueden exportar y esto es una realidad. ¿Eso no lo hablan con el gobierno cuando se juntan también? Sí, la verdad que, Carlos, esto es una preocupación muy grande, porque tenemos por un lado el planteo y la presión cotidiana del gobierno en materia de precios controlados, precios reprimidos en el mercado interno. Por otro lado, nosotros tenemos la premisa en el Consejo Agroindustrial, junto con todos los demás, de promover una ley que haga crecer la producción primaria, que agreguemos valor, etc. Pero en el medio suceden paritarias que nos transfieren altísimos costos,
suceden hechos de autoconvocados que cortan durante varias semanas y todavía los puertos de Bahía Blanca, de Quequén, sin ninguna autoridad o legitimidad. Y la verdad que es muy importante que el gobierno tenga todas las variables sobre la mesa y que actúe en consecuencia, porque es bastante fácil, si se quiere, llamar a las empresas de alimentos de mercado interno para exigirles condiciones, pero por ahí no se animan a llamar a un grupo autoconvocados para resolver las cuestiones que son de interés público. En ese sentido, ¿te preocupa lo que puede pasar en los próximos días? Si esto sigue así, se va a ir desbandando cada vez más. Me parece que hay que buscar alguna acción. Hoy hemos consensuado con más de 20 entidades y cámaras un comunicado que va a salir ahora en las próximas horas sobre este tema, pero también llamando a las partes a sentarse. Acá las contrapartes habituales de doble de carga son la Federación de Acopiadores, Coninagro, las entidades. Me parece que también es bueno que busquen algún mecanismo en ese sentido y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires acompañe. Acá hay que promover un acuerdo rápido. No podemos estar 4 semanas parados los puertos en el momento de la cosecha fina, los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. Es inadmisible. Gustavo, te mando un abrazo y vamos a seguir conversando. Bueno, y seguí que vas bien, ¿eh? Seguí que vas bien. Muchas gracias y espero que escuches mucho más la opinión de la industria aceitera y exportadora que está siempre a favor de los productores y de la cadena de valor. No, yo la escucho, pero ¿puedo disentir o no? Vos tenés todo el derecho a disentir como todo lo demás y está basado en información viable, seguramente podemos conversarlo cada vez que sea necesario. Bueno, lo vamos a hablar más largo otro día que tengas más tiempo. Un abrazo grande y saludos. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros nos vamos a la pausa y seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias.